La historia comienza en medio de una espera que se siente interminable. Mientras el reloj avanza, la ansiedad se apodera de quienes rodean a Edmundo. La pregunta que nadie quiere formular en voz alta es simple y devastadora: ¿qué sucederá si el dinero no llega a tiempo? Esa incertidumbre no solo amenaza con prolongar el sufrimiento de una mujer que permanece cautiva, sino que también pone a prueba la resistencia emocional de todos los que la esperan. Alejandro intenta sostener la esperanza. Con una voz que busca transmitir calma, asegura que el dinero llegará, que esta pesadilla tiene un final cercano. Macarena, a su lado, agradece esa compañía con una intensidad que revela cuánto depende de esa presencia. En su mirada se percibe el miedo de quedarse sola, de enfrentar un desenlace que no puede controlar. Valentina también carga con su propia versión de esa misma angustia. Cada conversación breve, cada gesto de apoyo, se convierte en un intento de mantener la fe intacta. La familia entera parece caminar sobre una delgada línea entre la resignación y la necesidad de creer. Cuando finalmente llega la confirmación de que los $4 millones están listos, el alivio es real, pero frágil. No se trata de una victoria, sino de un respiro temporal. El dinero existe, sí, pero el verdadero peso de la situación apenas comienza a revelarse. Edmundo, marcado por una lesión que le impide cargar solo el peso de las maletas, decide no enfrentar ese momento en soledad. Elige a Alejandro, un hombre cercano a su esposa, para acompañarlo. La decisión no es solo práctica, es una declaración de confianza en medio del caos. Juntos aceptan las condiciones del encuentro. Deben presentarse en el cementerio Camino de Fe, llevar el dinero completo y llegar puntuales. La consigna es clara y cargada de amenaza: cualquier desviación podría cortar el único hilo que aún mantiene viva la posibilidad de un reencuentro. Lo que se respira en esas horas previas no es solo miedo. Es una mezcla densa de lealtad, culpa anticipada y la conciencia de que una sola decisión puede cambiar el destino de una familia entera. Macarena y Alejandro se sostienen mutuamente, conscientes de que su presencia es el único ancla emocional disponible. Valentina, desde su propio espacio de esperanza, se aferra a la idea de que su madre regresará. Cada uno carga con una versión distinta del mismo peso, la certeza de que el tiempo se agota y de que el error más pequeño puede transformar el alivio en tragedia. Así, con el dinero confirmado y el plan aceptado, el grupo se prepara para cruzar un umbral del que ya no habrá regreso fácil. La tensión no viene de la acción en sí, sino de lo que esa acción representa, la entrega de todo lo que poseen a cambio de una vida que aún no está garantizada. En ese instante, la historia deja de ser solo una espera y se convierte en un acto de fe forzada, donde el amor y el miedo caminan juntos hacia un cementerio que promete respuestas o un silencio definitivo. La llegada al cementerio no trae el alivio que todos esperaban. En cambio, introduce una nueva capa de control y distancia. Las instrucciones son frías y precisas: deben dirigirse a un pabellón determinado, dejar las maletas en un contenedor y alejarse de inmediato. No hay espacio para negociación, no hay promesa de un reencuentro cara a cara. Solo una orden que convierte el acto de entregar el dinero en algo impersonal y peligroso. Edmundo se resiste. La idea de soltar todo lo que ha reunido sin ver primero a su esposa le resulta intolerable. Su voz, cargada de desesperación, insiste en que necesita confirmar que ella está viva, que el intercambio tiene un rostro humano. La respuesta que recibe es contundente y amenazante: si no obedece, la comunicación se corta y la posibilidad de volver a verla desaparece para siempre. En ese momento, la tensión deja de ser solo emocional y se transforma en una presión que comprime el pecho de todos los presentes. Alejandro permanece a su lado, compartiendo el peso de esa decisión imposible. No hay palabras suficientes para suavizar lo que está ocurriendo. El cementerio, con su silencio denso y sus caminos de piedra, se convierte en el escenario donde la esperanza y el miedo se enfrentan sin testigos. Cada paso que dan parece resonar más fuerte de lo normal. La sensación de estar siendo observados, de que cualquier movimiento en falso puede destruir lo poco que aún tienen, se vuelve casi física. Cuando finalmente reciben la indicación de dirigirse hacia el mausoleo de la familia Méndez de Vivero, la desconfianza ya ha echado raíces. Les describen un ángel que se cubre el rostro, una figura que parece simbolizar el dolor y el secreto. Caminan en esa dirección con el corazón acelerado, sabiendo que lo que encuentren allí definirá el resto de sus vidas. No se trata solo de recuperar a una persona, se trata de descubrir si aún existe un camino de regreso a la normalidad o si todo lo vivido hasta ahora ha sido una cruel ilusión.
En esos instantes, el grupo carga con algo más pesado que las maletas. Carga con la certeza de que han cruzado un umbral. La lealtad de Alejandro, la angustia de Edmundo y el silencio que los rodea se entrelazan en una atmósfera de fragilidad extrema. Ya no hay marcha atrás. Cada decisión tomada en ese cementerio dejará una marca indeleble, no solo en quienes están presentes, sino en toda la familia que espera noticias desde lejos. La tensión domina la escena, y el aire mismo parece contener la respiración, esperando el momento en que la verdad, cualquiera que sea, salga a la luz. La búsqueda dentro del cementerio se convierte en una carrera contra la desesperación. Durante un momento, la certeza se quiebra por completo, el mausoleo que les indicaron parece no existir. La sospecha de haber sido engañado surge con fuerza, y con ella una oleada de miedo que se mezcla con la rabia contenida. Edmundo insiste, revisa, camina de un lado a otro mientras Alejandro lo acompaña en silencio. La idea de que todo el sacrificio, todo el dinero y toda la esperanza hayan sido en vano comienza a instalarse como una amenaza real. Cuando finalmente localizan el lugar descrito, el alivio dura apenas un instante. Lo que encuentran allí no es el reencuentro esperado. La escena provoca una reacción inmediata de rechazo y pánico. Hay gritos, confusión, la negativa a seguir mirando. El cuerpo se paraliza ante lo que los ojos no quieren aceptar. En ese momento, la esperanza que habían sostenido con tanto esfuerzo se desmorona. Ya no se trata solo de recuperar a alguien, se trata de enfrentar una verdad que duele más de lo que cualquiera estaba preparado para soportar. El impacto emocional es devastador. La desconfianza que ya existía se transforma en certeza de traición. El cementerio, que debía ser el punto final de una pesadilla, se convierte en el escenario de una nueva herida. Cada persona presente carga con su propia versión del golpe, la decepción, el horror contenido, la sensación de que algo irreparable ha ocurrido. No hay palabras que puedan suavizar lo que se acaba de descubrir. Solo queda el silencio denso que sigue a la conmoción, ese silencio en el que la mente intenta procesar lo imposible. Lo que se revela en ese instante cambia por completo la dirección de la historia. La familia que esperaba un final de alivio ahora debe enfrentar las consecuencias de una verdad que no se puede deshacer. El dolor no es solo por lo que se ve, sino por lo que esa visión representa, la fragilidad de la confianza, la facilidad con la que la esperanza puede convertirse en pesadilla, y el peso de haber llegado demasiado lejos para poder retroceder. En medio del pánico, una sola cosa queda clara, nada volverá a ser igual. La herida abierta en ese cementerio se extenderá mucho más allá de sus muros, marcando a quienes estuvieron presentes y a quienes esperaban noticias desde lejos. El regreso de Frida no llega como un final feliz, sino como el comienzo de una herida más profunda. Cuando por fin está en casa, el alivio se mezcla de inmediato con el peso de lo vivido. Ella misma admite que en algún momento creyó que no saldría de ese lugar, que su vida terminaba allí. Las palabras son pocas, pero suficientes para transmitir el trauma, el aislamiento, el miedo constante, la sensación de haber sido privada de cualquier referencia de tiempo o espacio. No hay detalles innecesarios, solo la verdad emocional de alguien que ha cruzado un límite del que no se vuelve completo. La hija la escucha con el corazón en un nudo. En medio de la emoción del reencuentro, surge una confesión difícil, en algún momento dudó de su propia madre. Llegó a pensar que todo podía ser un plan urdido junto a Rodrigo para escapar de una presión anterior. La vergüenza de haber sospechado la invade, y las disculpas salen cargadas de culpa. Frida la mira con una mezcla de dolor y ternura. Le asegura que nunca sería capaz de lastimarla, que ella es lo más importante. El perdón se ofrece, pero ambos saben que la confianza ha quedado marcada. Al mismo tiempo, otra sombra se cierne sobre la familia. Wilfredo está preso. La policía ya ha asumido una versión de los hechos que lo señala como responsable de la muerte de la madre de Katy. Elsa, quien lo conocía como una persona buena, ahora no sabe qué pensar. La actitud esquiva y silenciosa de Wilfredo solo alimenta las dudas. No importa si es inocente o culpable, lo más probable es que su vida, y la de quienes lo rodean, quede destruida para siempre. La familia que antes se sentía unida ahora enfrenta la posibilidad de que una acusación cambie el rumbo de todos. En esas conversaciones cargadas de emoción, se percibe el verdadero costo de lo ocurrido. El regreso físico de Frida no borra el miedo residual ni las sospechas que se han instalado. Cada mirada, cada silencio, carga con preguntas que nadie quiere formular del todo. La lealtad se pone a prueba. El amor familiar se mantiene,
Pero ya no es el mismo, ahora está atravesado por la culpa, la duda y la conciencia de que una sola decisión o una sola acusación puede destrozar lo que más se quiere. Así, el reencuentro se convierte en un recordatorio amargo. La pesadilla externa ha terminado, pero la interna apenas comienza. Las heridas no son solo de quien estuvo cautiva, se extienden a quienes esperaron, dudaron y ahora deben aprender a convivir con una verdad que no ofrece respuestas claras. La familia queda marcada, y el camino hacia la recuperación se anuncia largo y lleno de sombras. Mientras la familia de Frida intenta recomponerse, en otro rincón de la historia aparece un destello de esperanza inesperado. Valentina recibe una llamada que no puede creer. Del otro lado de la línea está Mari Carmen Marín, una figura reconocida del mundo musical, quien asegura haber escuchado su canción en la radio y haber sentido algo que no experimentaba desde hacía tiempo. La propuesta es directa, quiere producirla. Valentina se queda en silencio, paralizada entre la incredulidad y la euforia. Durante años ha cantado en cumpleaños, en eventos pequeños, incluso en lugares donde casi no había público. Ahora, de pronto, una artista de talla internacional se fija en ella. La emoción es tan fuerte que apenas puede hablar. Su entorno la empuja a prepararse, a vestirse con cuidado, a no presentarse como una simple fan sino como una colega. Le recuerdan que ha cantado con el corazón roto, que ha sobrevivido a escenarios difíciles y que este es el momento de no perder la oportunidad. Aún así, la inseguridad se cuela. El miedo a no estar a la altura, a que la magia de la grabación se desvanezca en vivo, la acompaña mientras se prepara. Es un contraste poderoso, mientras algunos todavía cargan con el peso de una pesadilla reciente, Valentina se enfrenta a la posibilidad de que su vida cambie para siempre. En paralelo, otra historia de reparación se desarrolla con una calidez más cotidiana. Elsa enfrenta la rotura de su máquina de coser, una herramienta antigua que ha sido el centro de su trabajo y de su sustento. El momento no podría ser peor, tiene encargos pendientes y no puede permitirse una nueva. La frustración se mezcla con la preocupación por los gastos del mes. Entonces aparece Leo. Sin grandes discursos, ofrece comprar una máquina nueva. La familia primero se resiste, sintiendo que es demasiado, pero la generosidad de Leo termina imponiéndose. Elsa acepta, y con ella llegan las sonrisas de los hijos, la emoción de poder trabajar más rápido, la sensación de que alguien ha extendido una mano en el momento exacto. Lo que se vive en esa casa no es solo el alivio de tener una herramienta nueva. Es la confirmación de que, incluso en medio del caos, la bondad todavía encuentra espacio. Leo no solo reparte un objeto, reparte la posibilidad de seguir adelante. La familia celebra con un café, con conversaciones ligeras, con la gratitud de quienes saben que no todos los gestos llegan cuando más se necesitan. Así, mientras algunas heridas todavía sangran en silencio, otros personajes encuentran puertas que se abren. Valentina camina hacia una oportunidad que puede definir su futuro, Elsa recupera la herramienta que le permite sostener a los suyos. En ambos casos, la emoción dominante es la misma, una mezcla de esperanza e inseguridad, de gratitud y de miedo a no merecer lo que llega. El contraste es claro. La historia no se detiene solo en el dolor, también muestra cómo, en medio de las consecuencias más duras, todavía pueden aparecer gestos y oportunidades que recuerdan que la vida sigue empujando hacia adelante. El regreso de Frida no cierra del todo las heridas. Macarena, todavía marcada por la angustia de haber temido quedarse sola, busca a Alejandro para agradecerle. Sus palabras son simples pero cargadas de emoción, valora profundamente todo lo que ha hecho, la compañía constante, el apoyo en los momentos más oscuros. En esa conversación se percibe algo más que gratitud. Hay una cercanía que no pasa desapercibida. Cuando otra persona observa el intercambio, la tensión surge de inmediato. Surgen comentarios cargados de celos, insinuaciones que Alejandro intenta desactivar con calma. Él reconoce que Macarena lo salvó, que la situación fue extrema, y asegura que no volverá a ocurrir. Aún así, la duda se instala. Las relaciones, ya frágiles por todo lo vivido, ahora cargan también con la sombra de malentendidos y sospechas afectivas. Al mismo tiempo, la sombra de Wilfredo no desaparece. La policía ha asumido una versión de los hechos que lo señala de forma contundente. Elsa, quien siempre lo había visto como una persona buena, ahora enfrenta una confusión dolorosa. La actitud silenciosa y esquiva de Wilfredo no ayuda. No importa si es inocente o culpable, lo más probable es que su vida, y la de quienes lo rodean, quede marcada para siempre.
La familia que antes se sentía unida ahora mira el futuro con temor. Leo, consciente del peso de la situación, ofrece apoyo, pero tampoco tiene respuestas claras. Solo la certeza de que algo debe hacerse, aunque todavía no sepan qué. Frida, por su parte, debe enfrentar una nueva capa de presión. La policía necesita hablar con ella sobre el día del secuestro. La solicitud es directa y exige concentración. Aunque ya está en casa, el recuerdo de lo vivido sigue presente y cada pregunta amenaza con reabrir lo que apenas comienza a cicatrizar. En paralelo, se toma una decisión práctica pero cargada de significado. Leo es asignado como chofer y guardaespaldas permanente de una de las mujeres. El gesto busca brindar seguridad, pero también revela cuánto miedo residual queda en el aire. La protección externa no borra la inseguridad interna. En medio de todo, Edmundo confirma a Valentina que Frida está a salvo. El alivio se siente, pero es un alivio incompleto. La familia intenta recuperarse, conversa, se perdona, se abraza. Sin embargo, las conversaciones finales dejan claro que nada ha quedado intacto. Las sospechas, los celos, las acusaciones y el miedo a perderse unos a otros siguen vivos. Los personajes buscan estabilidad, buscan formas de protegerse mutuamente, pero las heridas morales y emocionales continúan determinando cada mirada y cada silencio. La pesadilla externa ha terminado, la interna, en cambio, apenas comienza a mostrar su verdadero alcance.